Usted está viendo lo positivo y lo negativo. Venga, Kerry Moto. Somos importadores de motores y pasolas nuevas y usadas, distribuidores de las afamadas marcas Honda y Suzuki. Además, gran variedad de motocicletas 4-wheel. Kerry Moto. Somos electrodomésticos en general, financiamiento, más bajo inicial y cómodas cuotas de pago. Kerry Moto. Padre Abreu número 50, teléfono 556-1372. Kerry Moto, tu garantía para montarte bien. Usted está viendo lo positivo y lo negativo. Saludos, amables televidentes de lo positivo y lo negativo en Comentando las Noticias. Hoy tenemos como un distinguido invitado de la semana al doctor Andrés L. Mateo, poeta, novelista, crítico y educador, licenciado en Letras por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y doctor en Ciencias Filológicas por la Universidad de La Habana, miembro fundador del grupo La Isla, aparecido a raíz de la Guerra de Abril del 65, ganador del Premio Nacional de Literatura en el 2004. Entre sus obras literarias, se destacan La otra Penélope y Al filo de la dominicanidad. Actualmente es catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Universidad APEC. Con el doctor Andrés L. Mateo vamos a conversar acerca de diferentes temas, pero fundamentalmente nos llamó la atención, como estoy seguro a todo el país, muy especialmente en la región este, donde también tenemos el programa Lo Positivo y lo Negativo en TV43 en San Pedro. Y este artículo dice, escrito por el doctor Mateo, fulgurazos. Doctor Mateo, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida por primera vez a Lo Positivo y lo Negativo. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias. Doctor Mateo, ¿qué lo motivó para escribir este artículo en el prestigioso periódico Hoy de la semana pasada? Fulgurazos. Bueno, la actividad escritural mía se manifiesta a través de los artículos que yo publico los jueves, básicamente en el periódico Hoy como matriz, y en una enorme cantidad que incluye al periódico Acento y a muchos otros sitios web de la red que reproducen mis textos. Fulgurazos, como su nombre lo indica, siempre son textos que yo numero, generalmente cortos, y donde asumo como una reflexión así, bien fugaz, temas esenciales de la vida nacional. En este caso, yo adopté, en el caso de este fulgurazo último, yo adopté el análisis básicamente del concepto de austeridad, porque estamos en medio de las consecuencias y de las decisiones políticas que acarrearon sobre los hombros del país una austeridad, pero que parece que la carga de esa austeridad no es igual para todos los ciudadanos. Y entonces yo voy poco a poco presentando aspectos que demuestran que esa austeridad no es igual y que hay todavía muchas cosas por hacer y que algunas de las acciones que se han dedicado a la conjuración del déficit fiscal y a la creación de una estructura de austeridad en el aparato administrativo del Estado han sido falsas, verdaderamente falsas. Y quisiera, por ejemplo, citarte un ejemplo de lo que están contenidos en los fulgurazos. En la decisión de carácter presidencial que limitaba a los viceministros a 6 viceministros
Bueno, esa decisión podía haber tenido un resultado económico en el erario, pero evidentemente no ha sido así. Yo revisé, entrando a la página web de 8 ministerios, el estatus actual de la mayoría de los viceministros que habían sido suprimidos por este decreto presidencial. Bueno, ciertamente en la mayoría de los casos, porque ni siquiera en todos, pero en la mayoría de los casos esos ministros fueron suprimidos, pero no la tarjeta ni la erogación económica que significaban esos cargos. En su totalidad, bueno, con excepción de 2 que tienen que ver con el Ministerio de Educación Superior, en su totalidad esos 300 y pico de viceministros están todavía en la nómina, con denominaciones diferentes. Algunos les llaman supervisor, a otros le han puesto coordinador de tal cosa, algunos lo han recluido bajo una denominación inventada dentro de la estructura administrativa, pero ciertamente que el impacto económico de esta supuesta decisión para sustentar una política de austeridad no es verdadero, no tiene ninguna sustentación en la realidad. Luego está el caso de las nominillas. Ese es un caso de corrupción política extraordinariamente profundo. El país ignora la carga que tiene la nación dominicana a partir de la subvención que a través del Estado se le da al partido oficial. ¿Qué quiere decir las nominillas? Hace ya un tiempo, Nuria Piera hizo un programa en el que se denunciaba las nominillas y se veían fílmicamente cuando le pagaban por cheques. Hubo una época que en los ministerios se hacían nominillas aparte, de ahí viene el nombre de la nómina general, y estas nominillas se pagaban con cheques. Se reunía a la mayoría de los dirigentes medios del Partido de la Liberación Dominicana en un galpón que tenía, creo que, Obras Públicas, y allí se le iba entregando por fila los cheques provenientes de la erogación de la nominilla o de las nominillas. El resultado, por supuesto, es enorme. Se calcula, y es un cálculo bastante conservador, que 18.000 dirigentes medios del Partido de la Liberación Dominicana se financian a través de las nominillas, lo que quiere decir que el PLD es un partido financiado con el presupuesto nacional. Bueno, las nominillas no han sido tocadas. En ningún momento el presidente de la República ni ningún funcionario público se ha referido a las nominillas como un objetivo del plan de austeridad que debe acompañar una política impositiva que, sin ninguna duda, ha despojado de mucha riqueza social a los ciudadanos. Pero doctor, ¿esas nominillas no será una estructura que tiene el partido en el gobierno para las campañas electorales y por ende será muy difícil que el presidente Danilo Medina termine con eso? Bueno, yo creo que el presidente Danilo Medina ya no es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, ni nunca lo ha sido, pero tampoco es un dirigente del PLD, él es el presidente de la República. Su misión, su responsabilidad está por anticipado al lado, se supone, de lo que son las leyes y de lo que es el bien común, porque un gobernante tiene que orientar sus acciones hacia el bien común. Lo que ocurre es que evidentemente el presidente Medina no tiene la voluntad de transformar ese aparato de corrupción política que inventó el Partido de la Liberación Dominicana. Pero doctor, fíjese, el doctor Leonel Fernández en la campaña electoral pasada, donde precisamente logró el triunfo para Danilo Medina, desde los Estados Unidos manifestó que iba a gastar unos cuantos miles y miles de millones para darle el triunfo al PLD. Aparentemente en ese momento él no sabía si le iba a dar el triunfo a Danilo Medina
o él iba a ser el candidato. El producto de ese triunfo de Danilo Medina es precisamente todas esas inversiones que hizo el partido. ¿Cómo es posible que se vaya a pensar que el actual presidente va a terminar con todo eso, cuando él es el producto de todo aquello? Hemos hablado de que el presidente proclamó hacer lo que nunca se hizo y ha comenzado por golpear al país enormemente con una reforma fiscal que sus resultados ya se han cosechado, pero que no se han cosechado en toda su intensidad. A partir de hoy entran en vigencia la segunda parte de la escalada de alza de los impuestos. Y la gente va a comenzar a ver cada día más las restricciones, los precios de la gasolina, los precios de los artículos de primera necesidad, el costo de la vida en sentido general, el encarecimiento de las medicinas. En este momento los supermercados y las medicinas son centros de tortura psicológica profunda, porque la gente, yo lo puedo decir por mí, que voy todos los domingos a un supermercado. La leche que yo compraba y me costaba 240 pesos, me cuesta 310. Es decir, hay un aumento enorme de la escala impositiva y en consecuencia el gobierno tiene que tener una correspondencia en lo que respecta a la restricción de sus propios gastos. No es posible tener una política de austeridad y tener 18.000 militantes del Partido de la Liberación Dominicana, que son dirigentes políticos medios, financiados por el presupuesto nacional. Eso no solo es injusto, es absurdo, es una de las vertientes hacia la que la acción política tiene que encaminarse para constituir ciudadanía en este país y para constituir instituciones. No es posible, no se compadece con las necesidades y con la expoliación de la pequeña burguesía que está sometida a todo tipo de zarandeo fiscal en este momento. Una política de dispendio para mantener dirigentes medios del Partido de la Liberación Dominicana. El presidente Medina no ha tocado las nominillas, ni siquiera se ha referido a ellas. Y las nominillas, yo tengo documentación oficial de el funcionamiento de las nominillas, por lo menos en 6 ministerios. Y tengo las documentaciones de esas nominillas sectoriales que funcionan en cada una de las instituciones ministeriales de este país. Eso es injusto. Los fulgurazos a lo que atendían era, por lo tanto, a eso, ¿no? A escarbar en la variable de las propuestas de austeridad que el gobierno está implementando, un acto de justicia que lo justifique o que lo legitime, porque usted no puede imponerle al país una carga semejante, manteniendo los mismos privilegios. Eso es lo que ha ocurrido con los senadores y diputados, ese otro aspecto de los fulgurazos. Uno creyó que en medio del debate sobre sobre la propuesta de reforma fiscal, el primer ejemplo que iba a haber era el de los senadores y diputados, que ellos se iban a quitar los barrilitos y los cofrecitos, que iban a reducir, porque es una ignominia, el cobro de dieta por asistencia a las sesiones o el cobro por pertenecer a comisiones, que son ignominia que se la inventan para tener una escala salarial mayor, o la compra de juguetes para ellos repartirlo como si fueran para Santa Claus en diciembre, o el Día de la Madre. Esos cientos de millones, cientos y cientos de millones que elevan los salarios de los diputados a cifras astronómicas, inconcebible en un país con un nivel de pobreza como este. Sin embargo, no fue así. Los diputados no tocaron el cofrecito, ni sus dietas, ni sus exoneraciones, ni sus asignaciones por asistir a sesiones. Y los senadores igual, no tocaron el barrilito, algunos de los cuales recibe por la vía del barrilito todos los meses cerca de 2 millones de pesos, aparte de salarios, dietas, exoneraciones,
dinero por asistir a las comisiones, etc. Porque se le da un peso o 2 pesos por sufragante de los votos. La idea, por lo tanto, de un tipo de artículo como este es sopesar las realidades que vivimos en el sector oficial y arrojarlo contra la carga que se coloca sobre el pueblo, porque en este momento a la nación dominicana no le caben más impuestos. Toda la semana está aumentando la gasolina. El que va a los supermercados sabe lo que le está ocurriendo a este país. La realidad es esa. Y en consecuencia, valía la pena echar un vistazo a estas referencias dispendiosas de la práctica política dominicana. Doctor, fíjese, recientemente pudimos ver una noticia en un periódico local donde el presidente del Senado se reunía con el actual presidente de la República en Palacio. Cuando él sale del despacho, la prensa le pregunta qué se trató y él solamente dijo que se trataron temas muy sensibles para la nación y entre ellos habló de la ley de partidos. ¿Piensa usted que en realidad en esta oportunidad la ley de partidos, que quizás podría dar al traste con todas estas situaciones que usted acaba de expresar, podría ser aprobada en algún momento en este gobierno? Bueno, yo no tengo muchas esperanzas de que el PLD impulse una ley de partidos, dado el hecho de que como instancia política el PLD no es solo hegemónico, sino supradominante. Vale decir, es un tipo de estructura política muy parecida en su funcionamiento a los partidos que tienen una democracia, a los países que tienen democracia formal, pero cuyo funcionamiento real es semejante a una dictadura legal. No hay ahora mismo ninguna institución con capacidad decisoria que no esté en manos del Partido de la Liberación Dominicana. Y por lo tanto, contra quien conspira la normativa que pueda derivarse de una ley de partidos es evidentemente contra el Partido de la Liberación Dominicana. Y hay un señalamiento que a mí me parece imprescindible en este punto. Si tú miras la historia del Partido de la Liberación Dominicana después que asumió el poder, te va a dar cuenta que el Partido de la Liberación Dominicana no está habituado a competir en igualdad de condiciones. Vale decir, es un partido que se habituó al ventajismo, que se habituó al avasallamiento, que se habituó a tener a su disposición el mecanismo en este país imponderable del presupuesto nacional y todas las estructuras que son relativas a la denominación de un partido-estado. Porque sin ninguna duda, poco a poco, y en virtud del escalamiento de poder que el PLD ha ido teniendo, el PLD es un partido-estado. O sea, es un partido cuya fortaleza está fundada básicamente en los mecanismos de apropiación de la riqueza pública. O sea, en otras palabras, de disponer de los recursos del Estado y utilizarlo a como dé lugar para mantenerse en el poder. Claro, y sin ningún escrúpulo, porque lo que hemos visto, por ejemplo, en el caso del presidente Fernández, es sencillamente escandaloso. Por ejemplo, lo que el presidente Fernández señaló en Nueva York, que tú apuntabas ahorita, atinaba solo al empleo de unos 60,000 millones de pesos. Y lo gastó. Pero los estudios que se han hecho de la inversión pública en la República Dominicana, en ese proceso eleccionario en el que salió electo el presidente Danilo Medina,
te señalan con mucha claridad dos cosas. Primero, el presidente Fernández invirtió un poco más de esos 60.000 millones de pesos para el triunfo del candidato Danilo Medina. Y eso no significa que se cuantifique allí, por ejemplo, lo que invirtieron directamente los ministerios usando los recursos públicos, sino eso son las acciones derivadas directamente del Poder Ejecutivo que manejaba por diversas vías un poco más de 60.000 millones de pesos, después que se liberaron de las limitaciones establecidas por el fondo. Pero en los términos reales se invirtieron 3 veces más millones de pesos después que el presidente Medina fue electo que antes. Después de la elección de Medina, el presidente Fernández invirtió cerca de 125.000 millones de pesos. Eso está enteramente demostrado. Por eso el déficit alcanza 205, 207.000 millones de pesos. Pero hay algo todavía peor. Lo que se llama el gasto básico, que no voy a explicarlo ahora, pero que tiene una significación particular en razón de que mide variables de la inversión pública y la inversión privada juntos. El gasto básico de la nación se aumentó en un 43%. Y eso fue lo que a nivel internacional creó una especie de alarma, porque no es posible aumentar el gasto básico de un país en apenas 4 o 5 meses, en un 43%, sin que eso tenga un reflejo directo en el país, en la riqueza pública, en la nación, sin que se vea como parte de un desarrollo descomunal y que impacta en la industria, en el circuito de la circulación, en la cantidad de mercancías, en la liquidez pública, etc. Por eso los organismos internacionales produjeron análisis de coyuntura sencillamente inauditos. Nunca se había visto, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional hacer una recriminación a un gobierno en el que le digan: hay que tener transparencia con estos gastos. Ustedes tienen que, evidentemente, demostrar que el gasto primario del país subió un 43%. Que hay que demostrarlo, porque no se ve. Hay que transparentar esta inversión. Lo que quiere decir que una parte importante de esa inversión estuvo también destinada a consolidar a través de la corrupción las aspiraciones del presidente Fernández para el 2016. ¿Qué te indica eso? Que el PLD como estructura es un partido que depende fundamentalmente de su vinculación con el aparato del Estado. Que los PLDistas no han aprendido a competir en igualdad de condiciones. Es histórico, es real. Tú puedes analizarlo. Antes hacían recolecta en los semáforos, hacían rifaban una cantidad de apartamentos. Pero ahora el aparato del Estado le provee de fuentes de financiación política como la de las nominillas que analizamos ahorita, o como la de los presupuestos de los ministerios, las construcciones, una enorme cantidad de recursos, todos derivados de la acción de control del Estado. Por eso yo dudo mucho en la posibilidad de que el PLD en el fondo esté interesado en que lleguemos a la consolidación de una ley de partidos. Doctor Mateo, se nos fue el tiempo. Bueno. Pero antes de despedirnos de nuestros amables televidentes, quisiéramos saber lo siguiente. ¿Piensa usted que en algún momento el doctor Leonel Fernández Reina rendirá cuenta ante la justicia por todo lo que hizo? Yo espero que sí. Es que no es posible. Pero no en este gobierno. No sé, pero habrá una acción popular, los poderes fácticos. No es posible, por ejemplo, que los poderes fácticos ignoren lo que pasó. Todos ellos saben lo que pasó.
No es posible que el país entero no sepa el nivel, la dimensión del desfalco que ocurrió en ese gobierno. Yo confío en que este país se empine en algún momento por la estructuración de una forma de convivencia más civilizada y en la que las prácticas políticas no atiendan tan descaradamente a la corrupción. Doctor Mateo, gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias. Y la verdad es que me gustaría que muy pronto, ojalá que fuera el mes que viene, usted estuviera de nuevo con nosotros para tratar la situación del Partido Revolucionario Dominicano, que esperamos que de aquí al mes que viene las cosas se hayan solucionado. Bueno, esperemos, estoy a su orden. Muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. Amables televidentes de lo positivo y lo negativo en Comentando las Noticias, ha sido la participación del doctor Andrés L. Mateo. Hasta la próxima semana.